la rueda de prensa del Mr. Carlo Ancelotti, que ha tenido lugar pues hace cuestión de media hora más o menos cuando estoy grabando este vídeo, y es con motivo del partido de mañana entre el Real Madrid y el Liverpool. Al Mr. Carlo Ancelotti le ha acompañado Jude Bellingham. Lo que pasa es que las dos intervenciones se hacía demasiado largo el vídeo y he decidido hacerlo por separado. Vamos a ver por un lado a Ancelotti, vamos a ver por el otro lado a Bellingham, que será en un vídeo que subiré de forma posterior. Así que venga, vamos a ver qué es lo que ha dicho el Mister. Siempre interesante escuchar las palabras del entrenador del Real Madrid con motivo del partido de mañana entre el Liverpool y el Real Madrid. Hola Mister, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool, o lo que es lo mismo, 21 Champions, 21 Copas de Europa sobre el césped. ¿Cuáles cree usted que son las claves para este partido? Gracias. Es un partido que va a ser un partido muy entretenido, como siempre ha sido Real Madrid Liverpool, los clubes históricos de esta competición. Cada uno tiene sus características de equipo, a ver que tiene el carácter, la personalidad para imponer estas características. El Liverpool siempre es un equipo muy competitivo, es muy peligroso, lo era con Klopp, lo es también ahora con el nuevo entrenador. ¿Qué tal, mister? Aquí soy. Hay que tener en cuenta que mañana nos enfrentamos a un ilustre, a un potentísimo equipo que a día de hoy bueno, pues es el más firme candidato a ganar la Premier League. Va líder de forma destacada y haciendo las cosas muy bien, y también va líder en la Champions. Cabe remarcar estos dos conceptos. Mañana no nos enfrentamos a cualquier cosa, mañana nos enfrentamos a un tremendo equipo y encima lo hacemos en su casa, en su propio estadio. Sin duda un partido de dificultad 10 de 10 para este Real Madrid. Y Edu Aguirre, el chiringuito. Quería preguntarle un poco por la lesión de Vinicius. ¿Cuándo se la hace? No sé si usted ha hablado con él, porque al final del partido hay una carrera de alta intensidad, minuto 91. ¿Cuándo se lesiona Vinicius? Se ha lesionado, creo, al final del partido. Ahora no es que es tan importante cuándo se ha lesionado Vinicius, lo importante es que se ha lesionado, y como lo importante es que recupere pronto y pensar en los jugadores que lo van a reemplazar. Javi. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herrera de la cadena SER. Se ha hablado de si por qué Mbappé jugó menos, Vinicius jugó todo el partido. ¿Son cosas del fútbol o al final, cuando vienen de jugar un partido con Brasil o con otra selección, es mejor rotarles un poco antes? ¿Qué piensa usted? No, yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos. He hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios, y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido. ¡Ostras! Se le ve enfadado con el tema, ¿eh? Se ve que el Mr. Carlo Ancelotti ha tenido que escuchar más de uno, más de dos y más de tres críticas con la lesión de Vinicius Junior. Respuesta tajante del Mr. Carlo Ancelotti, una respuesta que yo personalmente no me esperaba. Estoy reaccionando a la vez que vosotros a esta entrevista, no la he visto antes, ¿vale? O sea, absolutamente brutal, como diciendo, cuidado, que aquí el que sabe de fútbol soy yo. Bueno, yo creo que el Mr. Carlo Ancelotti sabe mucho de esto, pero también sabe que tiene una cuota de responsabilidad muy elevada en la lesión de Vinicius Junior. También lo tiene, por supuesto, el calendario, también tendrá su cuota de responsabilidad la preparación física de Pintus, también lo tendrá el vuelo que hicieron, también lo tendrá 1001 factores que intervienen en la lesión de un jugador. Pero sin duda respuesta tajante del Mr. Carlo Ancelotti. Se la ha visto enfadado y se ha visto que está hasta aquí, hasta el gorro del tema, ¿eh? Increíble Ancelotti. Andrés. ¿Qué tal, mister? Andrés Rubio de Televisión Española. Yo quería preguntarle que nos dijo en varias ocasiones que a usted nada le quitaba el sueño. Estando como está el equipo en este momento de la temporada, con un calendario tan exigente, con tantas lesiones, quería preguntarle cómo está Carlo Ancelotti. Yo estoy bien, como está bien el equipo. Creo que los últimos dos partidos han salido muy bien. Creemos que hemos encontrado un buen nivel de juego, somos más sólidos, tenemos buenas sensaciones y tenemos la misma confianza de siempre también para este partido contra un rival que es muy exigente, que está jugando muy bien, pero tenemos la confianza, la considero una gran oportunidad para nosotros, para volver a nuestro mejor nivel.
y tengo confianza total que va a ser un gran partido. Y después, pase lo que pase, pero el equipo va a ser competitivo mañana, por cierto. Hola, mister, ¿qué tal? Sergio Horas para El Desmarque. El otro día en Leganés jugó Valverde de lateral, lo hizo bien. Usted en rueda de prensa dijo que después de Lucas y de Carvajal era el mejor lateral del mundo, pero está Lucas en la convocatoria. No sé si va a darle continuidad a Valverde o va a probar con Lucas o qué piensa hacer con esto. Bueno, la verdad es que Valverde lo ha hecho muy bien, yo no tenía ninguna duda. Pero era una emergencia en el partido porque no tenía laterales. Ha vuelto Lucas, que ha mostrado una buena condición en el entrenamiento de ayer. Hoy tendrá un otro entrenamiento. Es una opción, la posibilidad de elegir cuando en vez en el partido contra la Alavés no la tenía. Yo creo que aquí Ancelotti está jugando al despiste. Yo creo que Ancelotti, es una opinión mía, ¿vale? No es información. Yo creo que Ancelotti sabe perfectamente que mañana juega Valverde. Está jugando al despiste para que Arne Slot y el Liverpool tampoco tengan claro con qué va a salir o con qué armas va a salir mañana el Real Madrid a intentar plantarle cara al Liverpool y ganar el partido, ¿no? Además, se da la circunstancia de que volver de una lesión muscular y en tu primer partido jugar los 90 minutos y tener delante a Luis Díaz no parece lo más ideal o no parece el escenario más óptimo para una vuelta, ¿no? Porque mañana se intuye un partido de altos vuelos, de alta tensión y no parece lo más adecuado que Lucas Vázquez, con el ritmo infernal que le impone Luis Díaz en los partidos, el colombiano, yo personalmente es que estoy enamorado de ese jugador, no parece lo más adecuado. Además también sabemos que Lucas Vázquez no es una de sus principales virtudes el aspecto defensivo. Lucas es un extremo reconvertido a lateral y sufre muchísimo. Contra extremos contrastados sufre muchísimo. Ya le pasó con Leao en el partido contra el Milan. Ya le pasó contra Leao. Y Luis Díaz para mí está 1 o 2 escalones por encima de Leao. Lo veo un jugador mucho más constante, mucho más hiriente en ese sentido, que te encara mucho más conectado durante todo el partido y reta una y otra vez al extremo, al lateral en este sentido. Así que yo creo que mañana Ancelotti sabe que su carta pasa por poner a Valverde, sobre todo porque tampoco parece muy buena idea juntar a un debutante en Champions como es Asensio, aunque está dando muy buenas sensaciones, con Lucas Vázquez al lado, ¿no? Y que por ahí percutan Darwin y Luis Díaz. Parece, bueno, como que podemos vivir un poco más tranquilos si ponemos a alguien que sabemos que va a dar rendimiento como es Valverde y darle también esa seguridad a Asensio, ¿no? Que no se encuentre con un extremo, con un lateral inocuo, transparente en ese sentido y que tenga que apagar el incendio en ese sentido, ¿no? Sino que tenga ya fe de Valverde que le pueda echar una mano en este tema. Creo que Ancelotti sabe perfectamente que mañana va a jugar Valverde, pero está jugando un poco al despiste para no mostrar todas las cartas al Liverpool. Michael Graham, the Liverpool Community Radio. We're about halfway through this new league phase in the Champions League, and there was a lot of... Estamos a mitad camino en la liguilla de Champions. Muchos partidos van a afectar físicamente entonces un partido tan temprano en el formato de liga. ¿Has cambiado su opinión sobre el nuevo formato? Desde el punto de vista personal, creo que hay que esperar. Es un nuevo torneo, fase de grupo es un poco distinto a los otros. Entonces, hablando del partido de mañana, siempre va a ser un gran encuentro, ¿no? Y un partido importante. Hay que sacar puntos, es verdad, ¿no? Hay que... En los partidos que vienen hasta final de la fase de grupos hay que sacar la más cantidad posible de puntos para estar bien colocados en la clasificación al final. No sé si podremos llegar en los primeros 8, pero hemos ya perdido 2 partidos, entonces no va a ser fácil, pero tenemos que intentar sacar la más cantidad de puntos posible. Oh, sorry, Vinny from Sky Sports. But a lot of the talk as he said, has been of the future. Hemos hablado mucho del futuro de Trent Alexander-Arnold. El interés del Madrid es muy concreto, es muy serio. Y aparte de esto, has comentado antes de la final.
¿Tú te crees de verdad que Ancelotti en esta rueda de prensa se va a poner a hablar de fichajes y se va a poner a hablar de Trent Alexander-Arnold? ¿En serio? Tienes a Ancelotti delante que le puedes preguntar por 1000 cosas tácticas del partido y le vas a preguntar en serio al entrenador del Real Madrid por Trent Alexander-Arnold. Con algunos periodistas de verdad que no doy crédito. París, mañana es un derbi, es un clásico. Y no puedo pensar de Alexander-Arnold, no es mi jugador. Tengo un buen recuerdo del Everton. Pero sí, Madrid-Liverpool, siempre trato el Liverpool con mucho respeto. Es un club fantástico, con una afición, gran afición. Pero soy todavía del Everton, soy un azul. Atrás, behind, right there. Hola Carlos, buenas tardes. Hola. Miguel Ángel Díaz de la COPE. Le he notado molesto por esa respuesta que ha dado antes. Y igual que hace... No, molesto, no. Igual que hace unos meses dijo que sus futbolistas deben ser a veces responsables y que cuando están cansados deben levantar la mano. No lo digo solo por lo de Vinicius, pero quería preguntarle si cuando un jugador a lo mejor siente alguna molestia, lo mejor es que pida el cambio y que no intente seguir jugando el partido. A veces el jugador, creo que de momento el jugador es muy profesional, muy serio, y cuando no va a arriesgar lesiones para intentar de jugar. Los jugadores que han vuelto del equipo nacional lo hemos valorado, evaluado en los días antes. Hemos tenido un día más para recuperar porque hemos jugado domingo. Vinicius como Valverde me parecía en buen estado, en buena condición. Y punto. Y después a veces pasa que el jugador se lesiona. ¿Por qué? Porque lo sabemos todo, el por qué. Porque hay demasiados partidos. A ver, obviamente le ha molestado la pregunta, obviamente Ancelotti ha tenido que mirar un poquito de redes sociales y de prensa y ver que le han llovido palos desde todos los frentes posibles con la lesión de Vinicius Junior. Lo que pasa es que aquí, y no quiero hacer de abogado del diablo, ¿no? Pero es que aquí intervienen muchos factores. Obviamente Vinicius es un tipo que conoce bien su cuerpo. Vinicius tiene ya 24 años, ha pasado ya por alguna que otra lesión muscular y Vinicius sabe que en cuanto nota el más mínimo tal, se va al suelo, pide el cambio como ya ha pasado en veces anteriores, ¿no? Esto obviamente tuvo que suceder rondando el final del partido. Sintió una molestia, se mantuvo en el partido en los minutos finales y a partir de ahí al día siguiente le dijeron, mira, que tienes el bíceps femoral lesionado, ¿no? Lo que pasa es que aquí, repito, es muy ventajista, muy ventajista querer hablar ahora de, no, habría que haberlo cambiado antes, no, tendría que haber rotado, no, tendría que haber descansado, no, tendría que haber tal. Ahora que se ha lesionado, bueno, pues claro, pues todos, ¿no? Podemos decir, ¿no? Con el 2-0 parece que el partido estaba sentenciado, que el Leganés había renunciado al ataque. Recordemos que el Leganés no tiró a puerta prácticamente en todo el partido. Parecía un escenario ideal, ¿no? Para haber cambiado a Vinicius. También, obviamente, influyen otros factores, ¿no? O sea, todo esto lo sabemos, ¿no? Pero, obviamente, también hay que entender al míster Carlo Ancelotti. Ellos son los que saben, ellos son los que harían un examen físico a los jugadores que llegaron de ese vuelo transoceánico de Sudamérica, como Valverde y como Vinicius. Vieron que estaban en condiciones óptimas. También son dos jugadores, Valverde y Vinicius, que aprietan por jugar todos los partidos, porque les gusta jugar, porque tienen un fondo físico que se los pueden permitir. Y bueno, pues todo influye en este sentido, ¿no? Todo influye en este sentido. O sea, lo que quiero decir es que creo que hay más culpables, no solo el míster Carlo Ancelotti, que obviamente también, ¿no? Pero creo que hay más culpables detrás para explicar esta lesión de Vinicius Junior que tanto daño nos hace. Hi Carlo, Mo Stewart here, TalkSport International. Liverpool Real muchos encuentros del Liverpool y Real Madrid en los últimos años, incluyendo dos finales, pero Liverpool no ha cosechado ninguna victoria. Son candidatos para ganar el torneo entero, pero una victoria aquí puede influir el progreso de cualquier de los dos equipos. Creo que es un partido importante. Cada victoria te da más confianza y crees más en el futuro y las posibilidades. Liverpool está haciendo muy bien en el campeonato, pero nosotros estamos aquí de vuelta y esperamos jugar bien mañana y actuar bien con una alineación fuerte, pero el final de temporada no se puede hablar de esto, es muy lejos. Esperemos estar aquí como siempre. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Has dicho que no sabéis muchas veces por qué se lesionan los jugadores. En 3 meses el Madrid lleva 11 lesiones musculares. Ayer dijo Vini el loco calendario. ¿Hay más que el loco calendario en que tu equipo en 3 meses haya tenido 11 lesiones musculares? Sí, también hemos tenido 7 cruzados. ¿Cómo se puede hacer para evitar esto? Es un poco complicado pensarlo. Creo que es difícil, porque no es un problema de Real Madrid, es un problema general, porque hay muchos equipos también en España, también en Inglaterra, que tienen un montón de lesiones. Entonces creo que cada uno a su manera maneja estas cosas con distintas cosas, distinta metodología, pero lo que no cambia son las lesiones. Entonces tenemos que aguantar con esto y pensar nosotros, intentar de pensar como el año pasado, que las lesiones han sido una gran oportunidad para ser mejores. Creo que no es un caso que las lesiones contemporáneas de Militao, de Lucas Vázquez, de Rodrigo en el partido con Osasuna han cambiado un poco la dinámica de este equipo. No es una casualidad. Hello, Carlo. Kiyan Sobhani from Managing Madrid. You had said a few weeks. Habéis dicho hace semanas, has encontrado una solución a los problemas del equipo. En los 2 últimos partidos el nivel ha subido. Has podido limitar las oportunidades de transiciones. La atención a los detalles ha hecho la diferencia. ¿Cuáles son las atenciones a detalles? ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? La diferencia fue que en los últimos 2 partidos pudimos alinear y jugar de forma más compacta, más sólido. Creo que eso fue la clave y va a ser la clave mañana también y en los próximos partidos. Trabajo sin balón. Esa es la principal clave del cambio del Real Madrid, amigos y amigas. Obviamente todo ha ido a mejor, ¿eh? Todo ha ido a mejor porque las individualidades del Real Madrid, como por ejemplo Bellingham, que hemos tenido un inicio de temporada con un Bellingham desconocido, con un Bellingham extraño y ahora va volando, obviamente eso también ha subido el nivel, como lo ha subido la vuelta de la lesión de Camavinga, como lo ha subido Kylian Mbappé, que poquito a poco va cogiendo el puntito físico, como lo ha subido Vinicius, como lo ha subido la vuelta de Brahim. Todo influye, ¿no? Pero sobre todo, más allá de las performances individuales, el trabajo sin balón del equipo. Si tú ves el trabajo sin balón del equipo en el partido contra el Barça, en el partido contra el Milan, contra el Valladolid, contra el Español, contra el Mallorca, contra etcétera, etcétera, y ves el trabajo sin balón del equipo contra Osasuna y contra Leganés, es la noche y el día. No tiene absolutamente nada que ver. Antes había pasotismo, había desidia, había dejadez, no había ganas, no había solidaridad, no había coberturas, no había presión tras pérdida, no había una presión compacta adelantada, no había nada, absolutamente nada. Parecía que habían cogido gente random de la calle y habían dicho, venga, a jugar el partido, como si no trabajasen nada. Y ahora es todo lo contrario. Ahora hay solidaridad, ahora el equipo está compacto, no se parte en el centro del campo, la presión adelantada es grupal. Hacemos mucho mejor las coberturas, hacemos mucho mejor la ocupación de los espacios, hay ganas, hay intensidad, hay ritmo, hay coraje. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y ahí es donde está una de las llaves que explican la mejora exponencial del Real Madrid en estos últimos 2 partidos. Y esperemos, por supuesto, ver esta misma versión mañana contra el Liverpool. Últimas 2 preguntas. A Carlo, aquí, también que darlo para Bernabéu Digital. Yo le quería preguntar por Raúl Asencio, porque le vimos muy bien contra el Leganés de nuevo, y lo que pasa es que la Champions, la mejor competición de Europa, en un campo también muy difícil, muy complicado. ¿Cómo le ve de cara a este partido al canterano? Lo veo bien, veo un jugador maduro, con personalidad, que no lo veo demasiado nervioso, siempre muy bien focalizado, lo ha hecho muy bien en los últimos 2 partidos. Estoy cierto que lo va a hacer bien también mañana.
Bueno, esta última respuesta la habéis escuchado igual que yo. Creo que lo va a hacer bien mañana, así que podemos dar por hecho prácticamente que Asensio, como todos esperábamos, va a formar pareja con Rüdiger en el eje central. Ojalá que el chico mañana tenga suerte, le acompañe la suerte y haga un partidazo como los dos que lleva con la camiseta del Real Madrid contra Osasuna y Leganés. Estoy convencido que sí. Amigos, amigas, vamos a ir dejándolo por aquí con esta rueda de prensa del Mr. Carlo Ancelotti. Recuerda que en cuestión de un ratillo, después de ver esta, si te apetece, te voy a subir también la de Jude Bellingham, el mismo formato. Vamos a reaccionar en directo a las palabras de Bellingham, que ha sido el jugador elegido para acompañar a Ancelotti en esta rueda de prensa y seguro que siempre deja también respuestas interesantes. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.